Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde haremos un granny square con motivo de un pinito navideño. Vamos a necesitar estos tres colores que ves en pantalla, verde, blanco y rojo, y también un poquitín de color café o beige. Yo lo hice con un ganchillo del número 4. Vamos a comenzar, te voy a ir diciendo todas las instrucciones y tú las vas a ir viendo también en la parte de arriba del video. En esta primera vuelta vamos a empezar con un anillo mágico, 2 cadenas al aire, 2 puntos altos, luego 2 cadenas al aire, así como ves, después 3 puntos altos, luego 2 cadenas al aire, luego 3 puntos altos, y vamos a hacer este patrón de puntos hasta que completemos 4 grupos de 3 puntos altos. Ya que tenemos nuestros 4 grupos de 3 puntos altos, vamos a hacer las 2 cadenas al aire y cerramos con un punto deslizado. De esta forma iremos a la vuelta número 2, hacemos 3 cadenas al aire y enseguida nos vamos al siguiente espacio, que será una esquina. La esquina estará compuesta de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Todo esto en el mismo espacio de la esquina. Y esto lo vamos a hacer en nuestras otras 3 esquinas. Cuando ya vamos para la esquina número 4, voy a hacer los 3 puntos altos, luego 2 cadenas, y en lugar de terminar con 3 puntos altos, voy a terminar con 2 puntos altos, ya que las primeras cadenitas que hicimos al principio simularán nuestro tercer punto alto. Y unimos con un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Vamos a subir a la tercera vuelta y vamos a subir con 2 cadenitas, y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos, un punto alto, y el segundo punto alto lo voy a hacer hasta la mitad. No lo voy a cerrar, lo voy a cerrar con el color blanco. Vamos a hacer este cambio de color. Cerramos y vamos a ir hasta la esquina. Nos vamos a llevar el color verde para irlo escondiendo así en la parte de abajo. Vamos a hacer una esquina normal. Vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Este patrón lo vas a repetir en cada una de las esquinas, ¿ok? Este va a ser en todas las vueltas, en todas las esquinas se va a hacer igual. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Aquí vamos a hacer 3 puntos altos en este espacio, pero en el tercer punto alto, en lugar de cerrarlo con el blanco, con el color blanco, lo vamos a cerrar con el color verde. ¿Te acuerdas que traigo por aquí en la parte de abajo el color verde? Entonces ya lo vamos a necesitar y vamos a cerrar ese punto alto. Sigue una esquina y lo hacemos igual, pero ahora con el color verde. En el siguiente espacio haré 3 puntos altos y sigo tejiendo hasta llegar a la siguiente esquina, la cual voy a tejer igual.
Aquí me faltan mis 3 puntos altos para terminar la esquina. En el tercer punto alto, en lugar de cerrarlo con el color verde, lo voy a cerrar con el color blanco, ¿sí? De manera que voy a hacer como a espejo lo que hice anteriormente en la otra parte, ¿ok? Aquí voy a hacer mis 3 puntos altos en color blanco y la esquina la voy a hacer en color blanco. Voy a terminar donde está el color verde. Aquí, en lugar de terminar con el blanco, el último punto alto, cierro con el color verde, me voy a donde están las cadenitas de inicio, cierro con un punto deslizado y ahora voy a hacer otro punto deslizado. Aquí en este punto, que es el punto alto de en medio, voy a hacer las 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. En este tercer punto, en este segundo punto alto de color verde, voy a terminar con el color blanco. Ahora, aquí en este espacio que vemos entre el blanco y el verde, es un pequeño espacio, ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Es un espacio antes de la esquina. Y ahora voy a seguir tejiendo la esquina tal como ya lo venimos haciendo. Voy a seguir tejiendo con el color blanco como se vaya presentando los espacios. En cada espacio hago 3 puntos altos y cuando llegue a la parte del medio de abajo, ahí voy a parar. Aquí en lugar de cerrar el tercer punto alto blanco, lo voy a cerrar con el color café o color beige, el que tú tengas en casa. Cierro y voy a hacer 3 puntos altos en el punto alto de en medio del grupo que está abajo en la anterior vuelta. Ahí voy a hacer 3 puntos altos en color beige. Y aquí, antes de cerrar el color beige, lo cierro con el color blanco. ¿Sí? Y voy a seguir tejiendo como se vaya presentando mi tejido hasta terminar esta vuelta. Sería todo en color blanco. Aquí, al llegar a donde está el color verde, voy a hacer un último grupo de 3 puntos altos y voy a cerrar con un punto deslizado. Hago otro punto deslizado, hago 2 cadenas, hago 2 puntos altos y ahora de aquí me voy a brincar hasta acá y ahí voy a hacer el grupo de 3 puntos altos. Prosigo tejiendo como se vaya presentando. De aquí donde terminé estos 3 puntos altos, me voy a brincar hasta justo en el centro del color beige y allí voy a montar 3 puntos altos en el mismo espacio. Después de esto seguiré tejiendo como se vaya presentando, ¿sí? Y aquí voy a hacer mis 3 puntos hasta esta parte. Sigo hasta cerrar mi vuelta. Cierro con un punto deslizado, corto el hilo y voy a hacer una vuelta en color rojo.
algo así como esto. Muy sencillo y pues es como se vaya presentando el tejido. Aquí tengo ya mi granny square terminado. Se ve súper bonito. Podemos hacer muchos adornos con este tipo de granny squares, un suéter, un cojín, lo que se te ocurra, una cobijita, cualquier cosa. Puedes enviarme un mensaje vía Instagram, TikTok. Estoy como Tere Olala. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.